Buenos días, les agradezco a todos ustedes esta concurrencia que ya se citó el señor ministro un lunes temprano y tener esta concurrencia por lo menos es un indicio de que este tema es un tema no solo de interés, sino que es un tema de actualidad. Pero requiere que hagamos un pequeño recuento. Quiero aclarar que casi después de todo lo que se dijo aquí, parece mentira que tengamos que nosotros también decir más cosas. Se pueden decir otras cosas. Simplemente quiero tomar un poco breve relato de cómo se originaron las reglas mínimas de tratamiento de los recursos, que fueron el resultado de un largo proceso de elaboración que dio inicio en el año 1926. Es decir, que vamos a retomar un largo camino. Todavía si nos recorregimos en la historia, antes de 1926 ya se había hablado mucho de esta situación de la cárcel y que por supuesto encima de todo este tiempo en 1926 ya habían aparecido cosas pasado cosas tremendas, la Primera Guerra. Es decir, esas fueron las verdaderas motivaciones de desarrollo de los derechos humanos en la privación de la libertad. Una discusión importante con trabajos de la Comisión Penitenciaria Internacional, de que participaron numerosos y calificados expertos en autoridades de distintos países. Dicho proceso tuvo, como se señaló recién, distintos ciclos. En 1955, por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, se aprobó la primera redacción y después el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1957 le dio, digamos, la aprobación es fundacional. No me voy a retener en eso, no se asuste, no voy a decir historia, mucho menos. Voy a hablar de cosas más concretas. Pero sí, vale la pena que recojamos un poco este pensamiento, de este esfuerzo y de esta transición. Porque llegar a las reglas mínimas no fue una cuestión de que se juntaron todos y dijeron no vamos a las reglas mínimas. Fue producto de un largo proceso en que se involucró la sociedad mundial. Y como todas las cosas y como toda política y como toda iniciativa que no cuenta con la participación y el respaldo del pueblo, son de alcance limitado. Yo diría, nunca son incorporadas a la civilización de la sociedad. Salvo uno puede decir que ha sido muy rápido durante gobiernos totalitarios, pero sí en ausencia de la participación del pueblo se ve el resultado del contenido a lo largo del tiempo. Entonces, durante muchos años, las reglas mínimas fueron consolidándose como parámetros claros para guiar en todo el mundo la actividad penitenciaria y la humanización de la vida dentro de las cárceles. Tal es así que en la actualidad las reglas mínimas de las Naciones Unidas constituyen un modelo ineludible para evaluar normas y prácticas penitenciarias a nivel universal. Como ustedes saben, en diciembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un texto revisado de las reglas mínimas a la que puso a caminar las reglas Mandela. Como ya se ha dicho acá, la motivación por la cual se las denominó de esa manera, creo que no sería procedente que vuelva a insistir sobre el tema.
todos conocen el motivo de por qué le han puesto de esta manera. Es decir, una evocación a una situación en la cual tiene mucha incumbencia el relato de las reglas. Esta necesaria y enriquecedora revisión fortalece el valor de estas reglas que, como dije, a través de los años se van consolidando como estándares fundamentales en la materia, en función del amplísimo consenso mundial que recoge. Dentro del derecho internacional, como explicó también la doctora Martínez, se considera que instrumentos como las reglas mínimas son documentos jurídicos que no tienen el valor vinculante de un tratado propiamente dicho. Es decir, serían recomendaciones de buenas prácticas sustentadas en el valor de los acuerdos y consensos internacionales que las consagran, lo cual no es poco, el consenso internacional. Sin embargo, podemos decir que en nuestro país las reglas mínimas poseen un valor jurídico. Superior al que se les otorga en otros países. Esto es así en virtud de una muy sustentable práctica institucional de positivizar normas y principios internacionales en materia de derechos humanos, que parece se va consolidando con una verdadera práctica del Estado que trasciende a los distintos gobiernos. Y en esto hay que perseverar. Cuando a veces uno sale del país y nomás sin ver la región, lo que pasa alrededor nuestro, hemos pasado cosas muy difíciles, pero hemos logrado estandarizar en la concepción de vida que tenemos esta idea de que los derechos humanos son transversales a todas las actividades de la vida, con lo cual la diferencia es notable. Y esto no lo digo para decir simplemente que orgullosos que estamos nosotros, o miren lo bien que estamos nosotros, lo mal que están nosotros. Digo, lo importante que es para afianzar la civilización de los argentinos esta idea que se ha consolidado tanto en nuestra sociedad y que se ha transformado en una verdadera política de Estado. Y cualquiera sean los gobiernos, todos los últimos gobiernos de distintos signos siguen perseverando en esta línea de trabajo sobre la realidad argentina. Prueba de ello, por ejemplo, es la incorporación de las reglas en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Me refiero a la valiosa Ley 24660. Asimismo, no puedo olvidarse de destacar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el conocido fallo Berbisky, en donde enfatizó que las reglas mínimas se han convertido por vía del artículo 18 de la Constitución Nacional en el estándar internacional respecto de personas privadas de la libertad y configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda la detención. En este sentido, no puedo dejar de valorar que en el anteproyecto de reforma de ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal, recientemente presentado por las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, se haya decidido incorporar en las discusiones, pero en el proyecto, a las reglas Mandela. Se haya decidido incorporarlas en lo relativo a la regulación del uso de la fuerza por parte de los agentes penitenciarios. Bien, digo,
dice el ministro, dijo el secretario que está acá, que está mal comprometido, y el ministro también lo reflejó, que están sacando debajo de la alfombra algunos temas, en este caso particularmente al que nos referimos, poniéndolo a la discusión. Yo le digo a todos ustedes, y en esto tengo ya una larga trayectoria, ¿no? A pesar de que por supuesto hace tiempo que la institución está funcionando, pero digo, no hay que perder la oportunidad de participar cuando se nos abre la puerta para discutir. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo en nada. Esto quiere decir que podemos debatir entre nosotros, que es necesario que lo hagamos para concluir en el mejor resultado de esa participación. Quiero decirlo que no le subo la valija a nadie, ni tampoco al ministro, pero creo que es el secretario que está acá con nosotros. Pero creo que la sociedad y nosotros, los que participamos de estas inquietudes alrededor de este problema, no podemos dejar pasar esta situación que llamamos la puerta abierta. Y creo que es ¿cuál es el resultado final? Decíamos que no sabemos, pero digo, es un logro el solo hecho de poner la discusión de los temas sobre la mesa. Ahora podemos hablarnos, aprovechemos y participemos todos y démosle fuerza a la voluntad política. La voluntad política es importante que tenerla, pero le digo por experiencia que también es un bien que cuesta fortalecernos frente a las dificultades que se afrontan en las gestiones. Pero si el pueblo acompaña estas cuestiones fundamentales de realizar los cambios indispensables en favor del derecho de las personas, de los derechos humanos, porque los que están presos o que están privados de la libertad son personas, bueno, ya casi es un compromiso ineludible nuestro de participar. Por otra parte, me interesa destacar que las reglas maneras representan un piso mínimo de los derechos que todo Estado debe garantizar. Ponga énfasis. Es un piso mínimo, no son un techo. Esto significa que en función de lo establecido por el principio PROME, las reglas banderas pueden ser enriquecidas por otras normas que a nivel local, regional o universal regulen de manera más amplia, más clara o en forma más beneficiosa distintas situaciones de la realidad carcelaria. A título de ejemplo, me parece fundamental tener presente como complemento de la regla Mandela a los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, o a las reglas de Bangkok relativas al tratamiento de las mujeres detenidas, o a las reglas de Beijing sobre las personas menores de edad a disposición de la justicia, entre muchos otros instrumentos nacionales e internacionales, sin la pretensión entonces de ser exhaustivo y muy largo, porque tenemos un tiempo que todos vamos a violar, porque siempre hablamos un poco más del que nos da, ni de ser exhaustivo. Me interesa destacar algunos principios que se consensuaron en la última revisión de las reglas mínimas, ahora denominada Mandela. En primer lugar, la regla 1 establece la prohibición absoluta de la tortura y de los malos tratos. Dicha prohibición tiene carácter absoluto porque se impone en cualquier lugar y en todo momento, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Ninguna circunstancia, por excepcional que esta sea, ni estado de guerra, ni inestabilidad política interna, ni cualquier otra cosa
de emergencia que se cite podrá servir, jamás de justificación para la aplicación de los malos tratos a los detenidos. Esta regla tiene un valor significativo para nosotros, ya que desde hace tiempo la Procuración Penitenciaria viene sosteniendo que lamentablemente las torturas y los malos tratos constituyen un problema extendido y generalizado en las cárceles de nuestro país. Ahora bien, digo, el carácter sistemático de estas prácticas no radica en la existencia de un plan maléfico deliberado de las autoridades del Estado, no del gobierno. No es esto patrimonio de un gobierno, sino en que estos métodos ilegítimos, se encuentran fuertemente arraigados en las rutinas de las fuerzas de seguridad del Estado. Por eso me parece bienvenido esta apertura a la discusión de ir pensando una reformulación de la organización destinada a la privación de las libertades de las personas que tienen conflicto con el régimen. No voy a hablar de los penitenciarios porque ya estoy pensando que no van a hacer más. Por otro lado, las reglas Mandela postulan el deber de investigar en forma rápida, imparcial y efectiva toda afectación al derecho a la vida o a la integridad física y psíquica de los detenidos. La severidad y la exhaustividad de las investigaciones estará determinada por la adecuación de estas pesquisas con estándares internacionales tales como los principios del Protocolo de Estambul y los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. La carencia de adecuadas investigaciones y la impunidad propician sin lugar a dudas la reiteración de las violaciones de los derechos humanos. No está de más recordar que en el año 2004, al analizar por última vez la situación de nuestro país, el Comité contra la Tortura de las Naciones expresó su preocupación por la desproporción entre el elevado número de denuncias de actos de tortura y malos tratos y las mínimas condenas dictadas por dichas causas, así como los retrasos injustificables en la investigación de casos de tortura, todo lo cual contribuye a la impunidad existente en esta materia. Otro avance fundamental de las reglas tiene que ver con la prohibición absoluta del aislamiento prolongado, ya señalado por la doctora Martínez también como una cosa muy importante a tener en cuenta. El encierro en celda oscura, la reducción de alimentos o agua potable, la aplicación de castigos colectivos o el impedimento del contacto familiar de las personas detenidas. Desde hace mucho tiempo, también la Procuración Penitenciaria viene denunciando prácticas de encierro en las cárceles de nuestro país que se maquillan bajo la denominación de resguardo de integridad física o sectorización, cuando en verdad se trata de un régimen de aislamiento de 23 horas por día, con el agravante de que muchas veces se hace en celdas que carecen incluso de sanitarios. Por último, me interesa compartir con ustedes el valor que se les otorga en las reglas mínimas a las inspecciones periódicas de los establecimientos carcelarios, realizadas por organismos independientes. La cláusula que sobre este particular se
incorpora en las reglas Mandela siguen la línea trazada en el derecho internacional por el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y en nuestro derecho interno, la Ley 25875 de creación de la Corporación Penitenciaria y la Ley 26827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de Tortura y otros tratos o penas crueles, instrumentos o degradantes, que por supuesto todavía está pendiente de implementación. Fuimos los primeros en aprobar el protocolo, pero somos uno de los últimos en implementarlo. Sin lugar, esto nos hace reflexionar que algunas cuestiones las tenemos que poner al amparo de las influencias políticas. Esto lo tenemos que, esto es un reclamo que tenemos que hacer general, porque creamos instituciones, instrumentos para realizar la tarea de prevención con mucho más eficacia, con mucho más resultados, con mucha independencia, y les queremos sacar facultades, queremos sacar cosas, y sobre todo le queremos sacar independencia, y queremos que la constitución de estos organismos pertenezcan a un gobierno, y esto hace que no sirva para nada. Esto es lo que pasa en la mayoría de las provincias donde se implementó el mecanismo, integrado por miembros del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, inclusive del Poder Judicial. Y después alguna ONG que andaba por ahí que le dijeron pedido que ponemos, y con eso se creó, supuestamente es un organismo de control, de visita, en fin, con todos los objetivos que tiene el mecanismo, y que realzar la posibilidad de protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Y no me extiendo más porque si no empiezo a decir cosas que no debo. Sin lugar a dudas, la implementación de un sistema de visitas carcelarias periódicas a cargo de organismos internacionales y nacionales independientes constituye una de las medidas más eficaces para prevenir la tortura y los malos tratos. Según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la independencia funcional de estos organismos de inspección es fundamental para garantizar la eficacia de tales órganos en sus tareas de prevención de la tortura y de los otros y los malos tratos. En la práctica, ello significa que estos organismos deberán ser capaces de actuar en forma independiente y sin interferencia alguna por parte de las autoridades del Estado. Es decir, con plena autonomía funcional e independencia de criterio. En este sentido, no puedo dejar de destacar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que reconoce a la Procuración amplias facultades de inspección en los llamados institutos de menores. Pronunciamiento que viene luego de un largo y lamentable litigio que nos obligara a emprender las tareas de la CENAF por el gobierno anterior, no el reciente, no, el fallo llega recién asumida las nuevas autoridades. Pero esto tal vez sería para hacer un relato de espanto de lo que nos pasó con el Ministerio de Acción Social, con el ministro y sus funcionarios, datos que nos han llevado a plantear secuestro de facultades a la Corte Suprema. Mientras tanto, los chicos, nada, inclusive ratificaron, ha habido esta muerte de chicos dentro de los institutos de menores. En el fallo, la Corte reconoce que la autojurisdicción y el entorpecimiento de la actividad de control que llevan
Acá organismos como la Procuración Penitenciaria agravan las condiciones de detención para poner en serio riesgo la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad con proceso. Antes que me pasen el papelito, voy a tratar de terminar. Sin lugar a dudas, nuestro país enfrenta enormes desafíos en materia carcelaria, especialmente en lo referente a la prevención y erradicación de la tortura y los malos tratos. Pero mire, quiero decirle desde otro lugar, quizás lo más importante de los desafíos sea que tenemos que tomar en esta materia, no solo la privación de la libertad, pero especialmente lo que a nosotros corresponde manifiesto. Digo, es cierto, las cárceles están mal, hay que cambiar las cárceles. La carrera de construcción de cárceles para abastecer el crecimiento de la población penitenciaria, atravesada por intereses económicos, por privatización de cárceles, en fin, de tratamiento de la problemática de la creación de centros de detención como flor de negocio, ha fracasado en todo el mundo, ha fracasado en los países centrales, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, y ellos han construido cárceles a Roleto. Tanto construyeron cárceles y se transformó en uno de los negocios principales de Estados Unidos, fue la construcción de cárceles privadas. Usted sabe que si uno construye una cárcel, si uno empieza un negocio, lo que más quiere es que llenarlo de clientela. Entonces hay que hacer más cárceles para meter adentro más gente. Lo que tenemos que saber que el camino de la mejor situación de recuperación, el camino que nos dice la Constitución por los cuales encerramos a las personas, no se da en esas cárceles extraordinariamente grandes, despersonalizadas, en la cual una persona parece que vale tanto como un dato. No hay posibilidad de ganarle al crecimiento de la población de la construcción de cárceles que demandan tiempo. Es cierto que donde no hay, o donde la situación está, es importante destruir cárceles que ya no tienen sentido, son de otras épocas y que obedecen a otros principios de propios. Pero nosotros sostenemos que sí, en esos casos donde una cárcel no cumple, ¿sí?, está bien que hagamos cualquier esfuerzo por sustituirla, pero una cárcel la sustituimos por otra cárcel, no una cárcel la sustituimos por tres cárceles, porque si no, esa es una visión de que podemos meter preso a todos los trabajadores. Y no es así. Hay que tener una política de Estado que revise bien la planificación de los recursos con los recursos que pueda tener el Estado, pero que vea la visión de la ubicación y el modo en que diseñamos una cárcel. Los arquitectos diseñan las cosas más lindas y más bellas. Los planificadores urbanos también. Además, yo creo que el poder está a punta de lápiz. Y no es así. La sociedad reclama que se atiendan estos tipos de problemas, pero que también se piense en los destinatarios de ellos, que son las personas privadas de la libertad. Bueno, esto es una cosa, me parece que debe estar un mensaje central, ya que también hay autoridades, magistrados, nosotros, todos ustedes. Miren, es cierto que vivimos un momento en el cual
desafíos más importantes que tenemos en esta materia es el de abordar la problemática de la inseguridad que vivimos y el combate del delito sin transgredir, digo yo, esta sería la cuestión. ¿Cómo abordar la problemática de la inseguridad y el combate del delito sin transgredir principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos? Creo que esta debe ser la política del Estado, no la mano dura y todas esas cosas. Esta cuestión, esto nos hará realmente una sociedad más civilizada. Yo quiero cerrar entonces este conjunto de ideas con el pensamiento de un famoso escritor ruso. El grado de civilización de una sociedad se mide por la forma en que se trata a sus presos. Las reglas son un buen camino para ser mejores personas, para ser más civilizados. Muchas gracias. Señores, buenos días. Quiero agradecer a los organizadores de este evento la oportunidad de estar aquí hablando delante de ustedes que están interesados en este tema. Como se ha dicho, soy juez de la Cámara Federal de Acción Penal y presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárcel. En este carácter, vengo a decirles que los miembros del sistema nos sumamos, adherimos al homenaje al gran Nelson Mandela, que vivió conforme a sus ideales, que se animó a defenderlo hasta estar 27 años preso y que, gracias a su sacrificio en la lucha por la igualdad, por la libertad, ha logrado una Sudáfrica mejor y un mundo mejor. Nosotros, en el sistema de control de cárceles, creemos en la Constitución Nacional, creemos que se puede lograr una justicia que concilie las garantías constitucionales, las garantías convencionales, las garantías de derechos humanos con los sistemas políticos. Esto de lo que estamos hablando hoy aquí no es solo un ejercicio académico, no es solo teoría, estamos hablando de realidades. Hoy mismo hay decenas de miles de personas privadas de su libertad. Alguno de ellos seguramente estará sufriendo más de lo que la ley permite, más de lo que la ley establece su privacidad. Son personas reales que sufren. Posiblemente hayan hecho sufrir a otras personas reales también. Es decir, que aquí de lo que hablamos es de la realidad de la sociedad, de la realidad del ser humano. No solo hablamos de cuestiones jurídicas y de teoría. Necesariamente el valor de la persona humana que le reconocemos a cada una de las personas que da su libertad ha sido lo que nos llevó, o el eje conductor, o el núcleo central de la conformación de este sistema interinstitucional de control de cárcel. Se trata de el control más amplio y efectivo desde el punto de vista jurisdiccional y desde el punto de vista del acercamiento a la realidad. Nosotros en el sistema hacemos lo que decimos territorio, nos acercamos a la realidad, nos acercamos a la gente, conocemos de manera directa los problemas que aquí se presentan y allí, de esta forma, hemos recorrido casi la totalidad de las unidades del país, federales, provinciales y muchos otros lugares de detención que no son propiamente institutos penitenciarios, porque como quedó dicho, hay muchas personas que están detenidas en lugares que están preparados para hacer arrestos de 24 a 48 horas y permanecen allí. Hemos encontrado personas que hacía 13 meses que estaban en un calabozo de 48 horas en el cual incluso muchas veces se da la paradoja de que pretenden o prefieren quedarse allí, porque allí no hay violencia, porque allí comen bien, aunque no tienen ninguna de estas prerrogativas que la ley les reconoce como derechos, de la progresividad del tratamiento, de la educación, del trabajo, en fin. La realidad a veces nos supera la ficción. Nosotros en el sistema, entonces, que lo hicimos en el año 13, que fue el año que se cumplieron 30 años de la recuperación definitiva de las instituciones democráticas, 200 años de la Asamblea del año 13 que había prohibido en
esta tierra la tortura y ordenado quemar los instrumentos. Y también fue el año de la campaña nacional contra la tortura y de la creación del mecanismo y del consecuente sistema contra la tortura, a que no pretendemos reemplazar. Nuestra tarea incluso es mucho más amplia, pues no solo vamos en lo que se hace a tortura propiamente dicho, ni siquiera la tortura en su acepción o en su dimensión más, concepto más amplio. Nosotros justamente lo que tenemos que hacer es el cumplimiento de los estándares internacionales. Desde el punto de vista, partiendo del reconocimiento de la persona, de su libertad como persona humana, está revestir la totalidad de sus derechos, salvo la privación de libertad que la ley ordena y dispone, que nos acercamos a las unidades y hemos encontrado realmente situaciones absolutamente insostenibles desde todo punto de vista. Pero nuestro análisis ha sido siempre desde el punto de vista de los estándares internacionales, es decir, de las reglas mínimas para el territorio que ahora llevan el nombre con estas variaciones de reglas Mantel. Estas son las reglas que desde el punto de nuestros estándares internacionales son las reglas Mantel. La República Argentina ha sido protagonista en el establecimiento de las reglas mínimas para el territorio. Ya en el año 55, con toda la evolución histórica que nos dio ya en el año 55 ha sido protagonista. Nuestra propuesta ahora es que siga siendo protagonista y que siga siendo pionera en América y en el mundo en el respeto a los derechos humanos de personas y este es el gran desafío. Llevar todo este conjunto de normas jurídicas a la realidad, acercar la realidad al deber ser, acercar el ser al deber ser. Justamente en esta propuesta, nosotros, como decíamos, hemos hecho muchas visitas y monitoreos, creo que a eso se ha referido un señor cuando nos hablaba de los sistemas de la gente. Y también hemos hecho, al final de los cuales, cuando encontramos una situación que nos parece insostenible, intolerable, la solucionamos de manera inmediata. Y aquí es donde está en juego esta interinstitucionalidad de pensar, porque el sistema está compuesto por jueces de diversas instancias, en los cuales están los jueces de ejecución, está compuesto por la Procuración General de la Nación, es decir, que vienen los fiscales, particularmente la Procuraduría contra la Violencia Institucional, la Defensoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y tiene como elementos de la sociedad civil, a los efectos de tener un control y tener una apertura, una transparencia, una claridad de nuestras acciones, al Colegio Público de Abogados y al Centro de Estudios Legales y Sociales como ONG especialista en materia. De manera que cuando se produce un monitoreo es donde se pone en juego esta interinstitucionalidad. Porque por de pronto la presencia de jueces hace que se produzca la apertura de sectores nunca antes abiertos. A partir del año 13 yo les garantizo que se han abierto puertas que nunca habían sido abiertas y se han escuchado voces de personas que nunca habían sido oídas. La presencia de los fiscales hace que inmediatamente se inicien actuaciones, se judicialicen la situación en el caso que sea necesario. La presencia de los defensores hace que todas estas consultas que están garantizadas por las reglas de tipo jurídica sobre la causa, sobre cualquier otro tema, o incluso la obtención de documentación o cualquier otro trámite, lo realiza la Defensoría General de la Nación. Y también la Procuración Penitenciaria, que hace el rol de la ley de es decir, que la interinstitucionalidad ha sido un valor altamente efectivo en esta situación. Nosotros también, además de este monitoreo que intentemos hacer, producimos una serie de recomendaciones concretas y hacemos un seguimiento de que esto se realice. Y esto muchas veces se ha hecho, sobre todo en los años anteriores, en lo que llamamos una mesa de diálogo y discusión de temas penitenciarios con las autoridades políticas y penitenciarias, en donde en una tarde de discusión se ahorran lo que se llaman meses de intercambio de notas y de oficios, es decir, es un cara a cara al que solía venir el ministro Lar y el secretario del área y el director del servicio de justicia. Esperamos que las autoridades actualmente, lo hablamos recién con el ministro, concurran también. Porque de esta manera se pueden solucionar problemas de manera rápida, inmediata, directa y producir discusiones que sean útiles. Nosotros vamos a participar también en las reformas. Estamos de acuerdo en que se produzcan una serie de reformas en el sistema, pero lo que no queremos es eufemismo, no queremos cambiar el nombre de las cosas para que nada cambie. Queremos producir cambios reales y concretos, controlados y seguidos.
También hemos hecho unas recomendaciones generales que coinciden plenamente con las reglas materiales. La primera que hemos hecho es sobre el derecho a la vida, y la protección del derecho a la vida consiste en que nosotros procuramos hacer básicamente en que toda persona muerta en contexto de encierro, ya sea en una unidad de servicio urgencial como un hospital está muy privada de su libertad, sea judicializada, intervenga el fiscal y el juez de instrucción, y se investigue las razones de esa muerte, que posiblemente pueden ser testéticas. Una persona puede morir en un hospital de paro cardiorrespiratorio automático por haber tenido una serie de inconvenientes o de falencias o de emisiones los meses anteriores. Y esto debe ser investigado, porque el Estado federal garante eso. También nos hemos pedido en esta recomendación general sobre el derecho a la salud el acceso efectivo a las prestaciones, tal como las reglas materiales establecen. También hemos hablado del sistema sancionatorio disciplinario, cuestión esta que también hace al control jurisdiccional efectivo desde el punto de vista judicial. Es decir, que la persona se le haga conocer sus derechos, que se le haga conocer el hecho por el cual va a ser sancionado, que tenga la posibilidad, obligatoriamente el derecho a tener una asistencia letrada, un abogado defensor en el proceso disciplinario de ejecución penal, la sanción disciplinaria. Porque esto, además de la derivación, es decir, de la sanción propiamente dicha, que muchas veces es una privación dentro de la privación de libertad, le produce una serie de efectos en lo que hace la progresividad. Otra de las cuestiones que se establecen en la regla Mandela, la progresividad. La regla Mandela habla de un sistema progresivo para que la persona tenga la posibilidad de irse asomando a la libertad, acercándose a la libertad de una manera progresiva. El sistema sancionatorio influye en esa progresividad. Por eso hay que defender los derechos, porque hay que tener mucho cuidado que en la realidad no se apliquen las sanciones como una manera de sujeción indebida. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, gente aislada, ¿no? Gente sancionada, gente golpeada, que no tenía ningún tipo de sanción. Estos monitoreos, bueno, también calculamos, como decimos, hacer territorio, acercarnos a la realidad, hablar con las personas privadas de su libertad, conforme lo dice la regla Mandela. Hablamos también muchas veces con las personas que hacen la visita, hablamos muchas veces con los familiares, hablamos también con el personal penitenciario. El personal penitenciario debe ser capacitado, hay que valorar esa función. Muchas veces aparece como desdibujada, como desvalorada. Nosotros necesariamente pensamos que el personal penitenciario tiene que ser producto de una formación específica, de una valoración específica y de un apoyo necesario. Ellos son los que tienen contacto directo. Entonces, la persona humana que lleva su libertad mantiene el resto de sus derechos humanos. Los derechos son inalienables, son fundamentales. La Constitución rige dentro de la cárcel. Y como contrapartida, las personas privadas de su libertad forman parte de la sociedad, como se ha dicho ya acá en esta clase. Hoy en día, como decimos, más de 30 años de la recuperación de las instituciones, la sociedad, como ustedes verán en todos los diarios, está pendiente de justicia penal, de la aplicación de la justicia penal. Hoy en día ya la sociedad no se fija en las formas democráticas. No le basta con que haya un poder judicial nombrado por el presidente constitucional, con el apoyo del Senado, ya se fija en los contenidos. Hoy en día la Constitución Nacional está en el centro de la escena, la Constitución Nacional está en la discusión diaria. De manera que nosotros debemos dar respuestas de contenido y no ya de forma. Esta proyección que nosotros hemos hecho desde el sistema, que nos ha llevado todo el territorio, como decía, nos ha llevado también por la trágica realidad que nos convocó a los institutos de niños, niñas y adolescentes que hemos recorrido, hemos encontrado también, hemos sido convocados justamente por las muertes inútiles que se produjeron, absolutamente evitables, de niños alojados por cuestiones muy menores relacionadas justamente con las sanciones. Hace pocos años nos enteramos de que el Instituto Bosque se había prendido fuego por un menor en una habitación. Entonces concurrimos, primero intentamos verlo en el hospital de Quemado, que estaba en coma el niño. Entonces concurrimos al instituto, al hospital Córdoba, acá entonces de la Procura. Tampoco le voy a contar toda forma de anécdota, pero les digo sí, porque hablamos de eufemismos. Nos dijeron que estaba alojado en una habitación de reflexión porque había sido sancionado por decir una palabra de la justicia. Se trataba de ni nada más ni nada menos que de un calabozo de aislamiento, absolutamente aislado, oscuro y sin aire, de manera tal que prendió fuego con un elemento que no podía tener un encendedor, la sospechosa, que no podía prenderse fuego, que la sospechosa ignífugo.
y murió con producto de intoxicación por monóxido de carbono. Es decir, todo lo que no podía pasar, pasó. Y esto es lo que nosotros queremos evitar. Estas muertes inútiles que lamentablemente se repitieron. En los institutos de niños, niñas y menores hemos tenido también, así como en el de justicia, una buena aceptación. El sistema interinstitucional entra, abre, recorre, hace sus recomendaciones. Hemos también proyectado nuestros dormitorios a la cuestión de género. Hemos hecho recientemente una 6ª recomendación sobre la cuestión de género, en la que también forma parte de los temas de salud, porque todos sabemos que la cuestión de género, contexto de privación de libertad, hay que prestar atención a una serie de cuestiones, entre otras, las prestaciones de salud y lo que hace a los programas de prevención propios de las enfermedades, que les digo, estaban todos los programas, pero no se hacía, como me lo reconoció el director médico. El programa está, pero no se hace. El mamógrafo está, pero no funciona. Entonces, esta es la realidad que nosotros queremos cambiar, porque el mamógrafo y los programas están pagos. Entonces, que se hagan. Nosotros pensamos controlar que se haga, y esa vamos a seguir en este camino, porque creemos que se puede hacer, y creemos que puede hacerse una justicia en correspondencia entre las garantías constitucionales y el sistema punitorio y el sistema penal. Creemos que se puede hacer. Creemos en la Constitución, por eso estamos hoy aquí en la Facultad de Derecho hablando, porque creemos en la Constitución. Y yo los invito a todos, a ustedes, a los más jóvenes, a creer en la Constitución. La Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado hizo una serie de objetivos para transformar el mundo, la Agenda 2030. Entre ellos hay uno que se llama Paz y Justicia. Y seguidamente la Asamblea General de Naciones Unidas habla de cómo alcanzar estos altos objetivos que abarcan múltiples aspectos de la realidad mundial. Y entre ellos establece, y dice, la necesidad de conformar alianzas intergubernamentales entre los departamentos del gobierno y con la sociedad civil. Pues nosotros lo hemos hecho en el sistema de control de cárceles, y creo que esto puede ser aplicable en muchos otros aspectos. En el sistema de control de cárceles vamos a seguir. Invito a todos a quienes quieran acercarse a ellos desde sus funciones o desde su práctica profesional, y les agradezco su atención mucho. Gracias. Muchas gracias a la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios por invitarnos a participar de este seminario denominado La gestión integral de los sistemas penitenciarios a la luz de las reglas Mandela, y la posibilidad de compartir la mesa que también denominamos la revisión de las reglas Mandela y el intercambio de buenas prácticas como base para el consenso, con los señores Hornos y Buñolo, a los que hoy me acompañan. Me llamo Matías Garrido, soy el director nacional de políticas contra la violencia institucional. Es una nueva dirección que se creó en la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, con el objeto de visibilizar y sentar las bases para la erradicación de este tipo de violencia, con un fuerte acento, por supuesto, lo mencionó el ministro y se reiteró en ocasiones, en la atención y el acompañamiento de las víctimas de este tipo de violencia institucional y de otros graves delitos. Quería comenzar señalando que el pasado 6 de junio, cuando se realizó el lanzamiento de la campaña por la vigencia en Argentina de la regla Mandela, organizada por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría General de la Nación, el 6 de junio era lunes, y el horario, digamos, del lanzamiento era a las 2 de la tarde, para hablar, imagínense, sobre las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y su actualización, reglas adoptadas por Naciones Unidas en 1955. Un día, un horario y una temática poco popular, si se quiere, y arriesgado en términos de convocatoria. Pero para mi sorpresa, y creo que para muchos de los que asistieron, el Cine Momón, donde se realizó esta presentación, rebasada de gente, organizaciones defensoras de los derechos humanos, referentes sociales, académicos, funcionarios judiciales de Naciones Unidas, muchísima gente joven. Había más de 500, 600 personas, la verdad que fue sorprendente. Y a dónde quiero llegar con esta anécdota es que, como hoy, creo que digamos, hoy también lunes, mañana, y hablando sobre estos temas, hay un fuerte compromiso de un montón de actores sociales de promover condiciones de encarcelamiento dignas.
en velar por la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y en torno a la prohibición de la tortura y cualquier otro acto cruel, inhumano y degradante, en que el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos que implica la privación de libertad y que hay que mejorar las condiciones de reclusión y también mejorar la gestión penitenciaria. Esta es la esencia de las reglas Mandela que hoy discutimos, esta es su naturaleza. Y todo esto no puede más que tener una consecuencia positiva para la sociedad, si se aplica plenamente. Al respecto, Yuval Kimbar, asesor jurídico de Amnistía Internacional y uno de los integrantes del grupo de expertos en la revisión y actualización de las reglas Mandela, dijo: las reglas Mandela podrían ser el anuncio de una nueva era en la que se respeten plenamente los derechos humanos de los presos. Las reglas, si se aplican plenamente, contribuirán a que el encarcelamiento dejara de ser tiempo desperdiciado de sufrimiento y humillación para convertirse en una etapa de desarrollo personal que condujera a la puesta en libertad en beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿Qué áreas de las reglas mínimas han sido revisadas? Después de un cuidadoso análisis de los avances existentes en materia de legislación internacional, ciencias penitenciarias y buenas prácticas desde el año 1955, el grupo de expertos decidió revisar las reglas Mandela en 9 áreas temáticas concretas. Ya se habló la defensora sobre este asunto y también se refirieron predecesores, pero fueron 9 áreas temáticas muy concretas que solamente las voy a señalar, que son la dignidad y el valor inherente de las personas privadas de libertad como seres humanos, los grupos vulnerables privados de libertad, los servicios médicos y sanitarios, actualizaciones también en términos de restricciones, disciplina y sanciones, investigación de muertes y torturas de reclusos, a lo que se refirió el señor Hornos, claramente, acceso a representación jurídica, quejas e inspecciones, terminología y capacitación del personal. Como decía, no voy a entrar en detalle respecto de las actualizaciones realizadas. Hay un excelente documento de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que hace precisiones sobre las revisiones de estas 9 áreas temáticas, y un documento que se puede encontrar fácilmente en internet. Pero a modo ilustrativo, decir que un 35% de las reglas fueron revisadas y o reubicadas. ¿Qué estamos haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación? Tiene que ver con lo que mencionaba el señor Hornos respecto a las inspecciones periódicas, al monitoreo. También el señor Murielo hizo mención. Y como muchos de ustedes sabrán, en 2004 nuestro país ratificó el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas. Se aprobó a través de la Ley 25932 y el protocolo afirma en su preámbulo la necesidad de adoptar nuevas medidas para alcanzar los objetivos de la Convención y de fortalecer la protección de las personas privadas de libertad. En el artículo 17 dispone que cada Estado parte mantendrá, designará o creará uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. Y en su artículo 29 establece que las disposiciones del protocolo son aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin excepción o limitación alguna. Es decir, que cada provincia puede traer su mecanismo contra la tortura, ¿no es cierto?, bajo la forma de un comité. En cumplimiento con esta obligación emanada de la ratificación del protocolo, se sancionó a nivel nacional en noviembre del 2012 la Ley 26827, que crea el Sistema Nacional de Prevención contra la Tortura, y luego fue reglamentada en el 2014, pero lo importante acá es que establece que se deberán crear los mecanismos locales de prevención contra la tortura en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. En ese camino estamos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, desde la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, que dirijo, y en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal, impulsamos diversas acciones para el desarrollo y la puesta en funcionamiento de los mecanismos locales para la prevención contra la tortura. Tanto para crearlos, creando, digamos, los consensos y más, que es un trabajo de muchísimo respeto de lo que tiene que ver con la tarea que hacen las provincias, en su articulado, en sus tiempos, en la revisión, digamos, del trabajo ya realizado para mejorarlo, para fortalecerlo,
y no solamente en la creación, sino también en el fortalecimiento de los mecanismos que ya están implementados, porque si bien tenemos 7 provincias en las que actualmente existen los mecanismos, que son Chaco, Río Negro, Salta, Tucumán, Mendoza, Corrientes y Misiones, no todos funcionan de la misma manera. Tenemos una experiencia que quizás pueda ser más referencial, que es la de Chaco, que funciona muy bien, que es, se hablaba acá de la independencia. Los mecanismos, digamos, tienen que ser independientes, y tienen que ser independientes, tanto en su composición como en la posibilidad, digamos, de ingresar a cualquier lugar donde haya personas privadas de libertad, y también, bueno, en este caso, en el caso de Chaco, que tenemos la posibilidad de un lugar físico, un local, donde hay un comité, donde uno puede acercarse a hacer una denuncia, donde uno puede contar con el asesoramiento, donde puede encontrar los miembros del comité que allí trabajan. Entonces, una de las líneas estratégicas de mi dirección tiene que ver justamente con favorecer la creación, impulsar la creación de estos mecanismos. En la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis hay proyectos de ley de creación de mecanismos locales presentados en las legislaturas provinciales, mientras que en las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos anteproyectos de ley que se están trabajando conjuntamente con los equipos técnicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Creemos que, digamos, ese mecanismo es un mecanismo de prevención, la posibilidad de ingresar a cualquier espacio donde haya personas privadas de libertad en cualquier momento, elevando informes. Se habló acá del tipo de fuerza que contienen, de lo que son las reglas banderas, pero también de lo que son los informes que puede elevar un comité contra la tortura, que no son vinculantes, que no tienen ninguna fuerza jurídica, lo que se denomina soft law, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las reglas banderas, pero creemos que como instrumento de prevención, como instrumento de monitoreo, de denuncia también de situaciones que pueden ser de tortura o malos tratos, se ha verificado que es el mejor instrumento en la actualidad para trabajar estas situaciones, críticas situaciones en términos generales, situaciones muy serias en algunas provincias, tanto en el sistema penitenciario federal como en unidades penitenciarias provinciales. Durante este año hemos realizado bastantes viajes, quedan algunos pendientes todavía, y mantenido encuentros con las autoridades de las distintas provincias, con las secretarías de derechos humanos provinciales y miembros y funcionarios del Poder Ejecutivo, de los 3 poderes, para llevar adelante este cometido de crear, fortalecer y existir el mantenimiento de los mecanismos locales de prevención contra la tortura, y tenemos el compromiso de trabajar para mejorar la situación de los que ya están constituidos. En este sentido, bueno, ha expresado más de una oportunidad el secretario de Derechos Humanos, y es una, como lo reitero, una de las líneas estratégicas de la dirección. Para concluir, me gustaría decir que la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y la Dirección Americana se suma a la campaña de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de la Defensoría General de la Nación, y se comprometen a dar visibilidad pública y promover las reglas banderas en Argentina, en tanto principios básicos y universales para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, y hacer un llamado amplio a la reflexión sobre los propósitos de la cárcel y las condiciones que deben cumplir su pena las personas detenidas. Bueno, básicamente estas son algunas de las reflexiones y los pensamientos que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención.